Continuando entonces con un caso práctico para entender lo que es la auditoría externa, veamos la solución de lo que fue Motors Compañía Anónima. En este tipo de ejercicios, cuando nosotros queremos elaborar, diagnosticar mediante la auditoría externa la condición de una empresa en particular, tenemos que describirla detalladamente. Y es por eso que básicamente los enunciados de este tipo de ejercicios tienden a ser muy largos o extensos. Pero cada uno de ellos y la comprensión en cada uno de los párrafos que nos presenten, entonces, o es allí donde está el éxito en la resolución óptima de este tipo de auditorías, ¿ok? Es por eso que es muy importante, repito, leer detalladamente cada uno de los párrafos. Veamos entonces. Aquí nos indican que Motors es una empresa dedicada al servicio mecánico para vehículos del año 95 en adelante. Ha iniciado un análisis del modelo de las 5 fuerzas de Porter en el sector de talleres automotrices. Fíjense que ya aquí me dan una pequeña idea. ¿Bien? La idea es analizar mediante las 5 fuerzas de Porter. Recordemos que esas fuerzas de Porter nos permiten a nosotros identificar un nivel de atractivo de qué, de una industria, y que esa industria viene dada por factores externos, es decir, íntimamente relacionados a lo que es la auditoría externa en una organización. Luego dice, sin embargo, todavía no ha concluido el impacto que tienen dichas fuerzas en la industria. ¿Pero en qué sector estamos trabajando? En el sector de talleres automotrices. Luego, se trata de una industria donde se presenta una alta lealtad a la marca. Aquí hay un dato, ¿ok? Lealtad a la marca. Recordemos que eso va o nos va a servir para representar o para determinar nuestras 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Explicadas en el video anterior. Entonces, ya aquí hay un dato. Yo les recomiendo irlo resaltando, ustedes lo pueden remarcar. Entonces, lo primero que existe es alta lealtad a la marca en esa industria. Así como también una gran cantidad de clientes. Principalmente motivaba un incremento en la demanda que se ha presentado como consecuencia a la relación del bolívar con respecto al peso colombiano. Los consumidores de nacionalidad colombiana se han visto en la ocasión de beneficiarse, satisfacer sus necesidades en Venezuela. La creciente inflación en el país ha generado un aumento en el costo de los insumos necesarios, como por ejemplo partes, repuestos y herramientas, para prestar el servicio. Esto ha traído como consecuencia el incremento en los precios que debe pagar el cliente para recibir un servicio. A su vez, que se ha generado una disminución en el poder adquisitivo del venezolano, quien en muchos casos prefiere dejar pasar el arreglo de su vehículo por no poseer el dinero para su reparación. Por otro lado, se encuentra la política cambiaria en Venezuela, entrelazada con la baja producción del país, lo que ha obligado a Motors a la adquisición de divisas a una tasa oficial variante e incluso en un mercado paralelo que incrementa el valor del servicio. Para la obtención de los insumos necesarios, afectando, por supuesto, en gran medida la calidad y cantidad de repuestos que la empresa puede adquirir, infiriendo esto en el servicio de sus clientes. Las altas tasas de interés afectan al negocio, ya que influyen tanto en sus propios costos directos como en la capacidad de sus clientes para pedir préstamos. La baja presencia de materia prima e insumos sustitutos, ¿okay? Otro dato importante, nos hablan de materia prima e insumos sustitutos, en los procesos relacionados con los talleres automotrices, así como la poca cantidad de proveedores que existen en este sector. Otro dato importante para las fuerzas de Portes. Ha incrementado considerablemente el poder del proveedor en la industria. Las regulaciones gubernamentales, sin duda, perturban la creación y el mantenimiento de las empresas en el país. En el caso de Motors, compañía anónima, se ha visto fuertemente afectada por la regulación laboral excesiva, la cual dificulta el despido de un empleado, aunque éste no cumpla a cabalidad sus labores. Los avances tecnológicos han generado la disponibilidad de tecnología en el mercado, que permite disminuir el tiempo de reparación del vehículo y por ende aumentar la capacidad de atención de sus clientes. Como consecuencia de las altas tasas de desempleo, pues se ha generado alta oferta de trabajo. Sin embargo, esto presenta un fenómeno en que el personal no dura mucho tiempo en un trabajo específico, puesto que han visto mejores beneficios en otro tipo de actividades, ¿okay?, que se han suscitado en el país. Se considera que las empresas que pertenecen a este sector poseen una ventaja en cuanto a costos por haber sido construidas y equipadas con años de anticipación.
Quiere decir que la inversión pues ya está hecha en la mayoría de estas organizaciones. Sin embargo, las barreras de salida tienden a ser un valor medio, incitando a las empresas a permanecer en el mercado. Por otra parte, Motors aplicó encuestas a una muestra de 15 clientes para conocer su nivel de satisfacción, considerando los siguientes factores relevantes del servicio: puntualidad en la entrega del servicio, precios, calidad del servicio, variedad de servicios ofrecidos, atención respetuosa y amable con el cliente, ubicación del taller, fácil acceso al taller, rapidez de respuesta a sus solicitudes, funcionamientos adecuados de los equipos y herramientas que se utilizan, una buena condición en el área de trabajo, calidad en los repuestos que se emplean, ¿ok? Lugar cómodo para la espera del cliente, y nos dice que los resultados de ese IPC externo se muestran en la tabla 1. Ya vamos a observar más adelante la tabla 1. Un estudio hecho por la organización permitió conocer que sus principales competidores son Taller Operelli y Multiservicios Vivas. Nos piden lo siguiente: se requiere que usted concluya y determine, primero, un análisis de las 5 fuerzas competitivas en la industria, concluyendo el nivel de atracción de la misma. Segundo, factores clave de éxito y elaborar una matriz del perfil competitivo, analizando, por supuesto, los análisis obtenidos. Y por último, los factores externos claves de la empresa, evaluando a través de una matriz de factores externos. Entonces veamos, lo que conseguimos aquí en la tabla 1, bien, es el resultado que nos indican aquí en el enunciado de aplicar la muestra de 15 clientes, ¿ok? Es decir, cada una de las letras que encontramos acá, como A, B, C, D, son cada uno de estos factores que se evaluaron en la encuesta aplicada a los 15 clientes de la empresa. Entonces, ¿qué podemos observar más o menos aquí? Que para el primer factor, su ponderación es del 9.8%, 8,16%, 9,52%. Es decir, la ponderación de la relevancia que le está dando cada cliente a cada uno de estos factores. Entonces, la idea o lo que nos sirve a nosotros aquí determinar es cuáles son realmente los factores relevantes de esta gran variedad de factores que se hicieron en la encuesta o que se preguntaron allí. Fíjense que los que tienen las mayores ponderaciones está el A, el C, el D, el H, el I y el K. Entonces, indicamos de una vez, los factores resaltados en amarillo representan aquellos de mayor importancia para el cliente. Son aquellos que representan lo que el cliente más aprecia en nuestro tipo de negocio, los cuales deben ser altamente monitoreados por parte de la gerencia y poner su esfuerzo en que los niveles de desempeño de estos factores mejoren, es decir, siempre sean óptimos, con la finalidad de garantizarle al cliente lo que él quiere o lo que él necesita. Entonces ya tenemos un dato aquí. Estamos seleccionando los factores relevantes con base a la encuesta que se aplicó a esos 15 clientes, ¿ok? Tenemos también un desempeño y tenemos el desempeño ponderado. Perfecto. Luego vemos resultados del IPC externo. Entonces nos dice aquí, el IPC externo arrojó un valor de 77.65. Ya nos están dando el dato del IPC externo, lo conocemos. Si no me lo dan como dato, pues nosotros tendríamos que determinarlo, ¿ok? Muchas veces en estos ejercicios es importante asumir ciertos valores para nosotros dar continuidad, pero cuando lo aplicamos en la realidad, que es la finalidad de este seminario, que ustedes aprendan y adquieran los conocimientos necesarios para aplicarlos en la realidad, en la cantidad de empresas e industrias que se manejan en una segmentación geográfica determinada. Entonces es importante determinar ese IPC externo como lo vimos en el video anterior, cuando estudiábamos los aspectos teóricos del IPC. Entonces, en este caso ya me dicen que el IPC es de 77.65, lo que significa, de acuerdo a la tabla, que es diferenciador. ¿Qué concluimos entonces? Que constituye una fortaleza menor, teniendo niveles altos de satisfacción de sus clientes, pero sin embargo se recomienda generar estrategias que nos permitan elevar esa variedad de servicios ofrecidos, ¿ok? ¿Y por qué? Porque es uno de los factores más relevantes que el cliente considera. Entonces lo vemos. Por ejemplo, el que tiene la mayor ponderación, vemos que es el A, ¿ok? 9.80.
y que a su vez en el desempeño a lo mejor no es uno de los más altos, más elevados. Entonces yo me vengo para acá y digo, muy bien, el primero es puntualidad en la entrega del servicio, perfecto. Ese sería uno de los factores que tiene la mayor ponderación. Posteriormente le sigue el C, ¿ok? Y el C me dice por aquí, si vemos, la calidad del servicio. Bien. Entonces, es importante que nosotros evaluemos o comparemos la ponderación obtenida con el desempeño de ese factor. Una cosa es la ponderación que le estamos dando nosotros de relevancia o que el cliente le da en ese caso de relevancia y otra cosa el desempeño en la situación actual de ese factor. ¿Ok? Entonces, es por eso precisamente que se observa desde aquí la necesidad de generar estrategias, la necesidad de valorar estratégicamente esta empresa. ¿Para qué? Estos factores que ya tenemos relevancia o importancia en un momento determinado, pues empezar a aplicar ese tipo de herramientas que nos permitan a nosotros mantener en el tiempo estos factores y mejorarlos, ¿ok? Optimizarlos. Entonces, a eso es que vamos. Tenemos aquí la leyenda para el análisis de las fuerzas de Porter, es decir, la simbología empleada en un análisis de Porter y que nos permite a nosotros conocer el significado de cada uno de estos símbolos. Entonces, si tenemos una flecha que apunta hacia arriba, significa que el factor es alto, ¿ok? Si la flecha apunta hacia abajo, entonces ya el factor es bajo. Si colocamos entre paréntesis el signo menos, significa que eso es negativo para la industria, es decir, la afecta negativamente. Si colocamos entre paréntesis un signo positivo, entonces nos va a indicar que eso es positivo para la industria. Veamos entonces, en este caso, cómo quedan las fuerzas de Porter. Tenemos las 5 fuerzas estudiadas anteriormente: la entrada de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, la rivalidad entre competidores actuales y el poder de negociación de los clientes. Pero ¿de dónde vamos a sacar cada uno de los valores que están aquí? Del texto, ¿ok? Anteriormente analizado y leído, y también de ciertos factores que nosotros podemos agregar de acuerdo a la experiencia. Entonces veamos, por ejemplo, en la entrada de nuevos competidores tenemos economía de escala, era uno de los factores que manejábamos allí. Ahora, ¿cómo es la economía de escala? Fíjense que estamos colocando una flecha hacia abajo, o sea que eso significa que es un factor bajo. La economía de escala en este sector muestra ser baja, ¿ok? ¿Eso qué significa? ¿O cómo afecta eso a la industria? Negativamente. ¿Ok? Por eso colocamos aquí entre paréntesis el signo menos. ¿Bien? Es decir, que para que la empresa invierta o alguien quiera incursionar en este tipo de industrias, no tiene que invertir gran cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces, como deben invertir baja cantidad de dinero, y por eso lo estamos marcando aquí como bajo con la flecha, eso realmente es negativo para la industria. ¿Por qué? Porque significa que hay altas posibilidades de que entren nuevos competidores. ¿Bien? Entonces, allí es donde hay que tener un primer análisis. Porque, ojo, recordemos que aquí nosotros vamos a observar si es positivo o negativo para la industria, no para nosotros que queremos incursionar. A lo mejor si yo quiero ver es para entrar a competir, soy un nuevo competidor, eso es muy bueno para mí, porque sé que la economía de escala es muy baja y que a su vez, pues, tiene fácil acceso. Pero como acá en las fuerzas de Porter estamos estudiando la industria en general, es donde tenemos que tener cuidado el impacto que tiene cada uno de estos factores, ¿ok? Entonces, la economía de escala, vimos que hay una baja economía de escala, lo que es negativo para la industria. Con respecto a la lealtad a la marca, lo veíamos en el texto. Anteriormente leíamos al inicio, ¿verdad? Y por eso les decía, es importante subrayar. Decía por aquí, se trata de una industria donde se presenta una alta lealtad a la marca. Nos dicen entonces que hay alta lealtad a la marca, por lo tanto, nosotros en la lealtad a la marca colocamos una flecha hacia arriba porque hay alta lealtad a la marca. Ahora, que haya alta lealtad a la marca, ¿eso es positivo o negativo para la industria? Eso es muy bueno, es positivo, lo marcamos aquí. ¿Por qué? Porque claramente, si yo entro como nuevo competidor, se me va a dificultar quitarle los clientes a los existentes, porque ya los clientes tienen lealtad a la marca. ¿Bien? Luego, requerimiento de capital. Entonces, alto requerimiento de capital. Bien, como se necesita alto requerimiento de capital para generar esta industria, eso tiende a ser muy positivo, ¿ok? Porque hace que sea más difícil la entrada de nuevos competidores. Acceso a los canales de distribución. Bien. Regulaciones gubernamentales. Ya veíamos que hay bajas regulaciones gubernamentales, ¿bien? Lo que eso impacta negativamente a la industria. El cambio por parte del consumidor es bajo, lo que afecta negativamente a la industria. Desventaja en los costos independientes del tamaño, altos.
¿ok? Las desventajas son muchas, entonces esto tiende a ser alto, lo que es positivo para la industria. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Miremos, tenemos un negativo, dos negativos, tres negativos, ¿bien? Y en positivos tenemos un positivo, dos positivos y tres positivos, ¿ok? Bien, entonces, básicamente, pues pudiésemos tomar una decisión de decir, bueno, vamos a considerar como que realmente es positiva, a pesar de que hay un equilibrio, nosotros tenemos que tomar allí una decisión, o lo hago positivo o negativo. ¿Ok? Ya aquí sí depende realmente de la decisión del investigador, el que está realizando este análisis, en este caso particular. Pero si nos dan más positivos que negativos, indiscutiblemente tenemos que decir que eso es positivo. ¿Bien? Entonces, en este caso lo ponemos positivo, pero es importante indagar que es débil. ¿Ok? Porque realmente se encuentra en un equilibrio. ¿Ok? Hay muy pocos en función de los positivos tenemos muy pocos con respecto a la diferencia de negativos, es decir, está en un equilibrio, lo que representa entonces una debilidad realmente para esta industria. Y podemos afirmar aquí que es medio con tendencia a alto favorable, ¿ok? ¿Por qué? Veamos lo mismo, porque nuestra idea es que la tendencia sea favorable para la industria y que se active. Perfecto. Nos vamos ahora al poder de negociación de los proveedores. La concentración de los proveedores nos decía que es alta. ¿Okay? Hay muchos proveedores. Bien. Entonces, como la concentración de los proveedores es alta, eso realmente nos va a impactar negativamente al poder de negociación de los proveedores. ¿Ok? Si me voy a la posibilidad de integración vertical hacia abajo, ¿qué es la posibilidad de integración vertical hacia abajo? Que los proveedores disminuyan y se conviertan en nuestros competidores, puedan simplemente diversificar, ¿verdad? Y entonces vender los mismos productos que nos ofrecen a nosotros. Esto significa entonces que la posibilidad de integrarse verticalmente hacia abajo es alta, ¿ok? Y eso pues impacta negativamente a esa misma industria. La existencia de materia prima e insumos sustitutos, veíamos que es baja, ¿ok? Y eso también es negativo para la industria. La dependencia del éxito de los clientes es muy alta y entonces eso también es negativo. ¿A qué se refiere esta dependencia del éxito? Que efectivamente si nosotros no contamos con los proveedores, pues no vamos a tener éxito con nuestros clientes. Entonces, como hay alta dependencia de los proveedores para tener éxito con nuestros clientes, pues entonces eso tiende a ser muy negativo para la industria. Fíjense aquí que es algo distinto a lo que analizamos en el poder de lo que es la entrada de nuevos competidores, porque aquí todos son negativos. Entonces, indiscutiblemente, el resultado de este poder, pues esta fuerza es negativa, lo que significa que también es muy fuerte, porque en su totalidad son negativos. Y eso realmente es desfavorable, ¿ok? O muy desfavorable para la industria. Vamos concluyendo aquí entonces que realmente el poder de negociación de los proveedores es muy fuerte, ¿ok? En este tipo de industria, y entonces es allí donde nosotros estratégicamente tenemos que saber jugar con los proveedores para pues tratar de que nos surtan, de que nos generen ese éxito que ellos otorgan con respecto a los clientes. Vámonos ahora con la rivalidad entre competidores actuales, ¿ok? Entonces, la rivalidad entre competidores actuales tenemos, primero, número de competidores en igualdad de volumen y capacidad es alto, ¿ok? Eso significa que termina siendo muy negativo para la industria, ¿bien? El incremento de la demanda, se tiende a existir un incremento porque nos decían que sobre todo en esta zona iban a venir extranjeros a consumir el producto. Entonces el incremento de la demanda se estima, ¿ok? Y eso efectivamente tiende a ser muy positivo. Porque si la demanda se incrementa, pues entonces la rivalidad va a tratar de disminuir porque le va a otorgar a todos clientes. Entonces eso termina siendo positivo para la industria. El costo de cambio del cliente es muy bajo, lo que termina siendo negativo para la industria. Las barreras de ingreso y salida, fíjense aquí, dice mayor o menor. Es decir, si nosotros analizamos, vemos barreras de ingreso son muy altas y las barreras de salida son muy bajas. ¿Ok? A eso se refieren estas dobles flechas. Las barreras de ingreso muy altas y las barreras de salida son muy bajas, lo que termina siendo entonces positivo para la industria. Diversificación de los competidores, muy bajo, ¿ok? Eso termina siendo entonces negativo para la industria. Ahora veamos, fíjense aquí, tenemos 2 positivos y tenemos 3 negativos. Pues gana el aspecto negativo, ¿verdad? Y decimos entonces que
es desfavorable y que es muy fuerte. Lo que es la rivalidad entre competidores actuales termina siendo muy fuerte, ¿ok? Porque es negativa para la industria. Entonces, al ser negativa para la industria, pues esa rivalidad es alta. Bien, podemos colocar aquí también alta o muy fuerte. Nos vamos ahora con el poder de negociación que tienen los clientes. Entonces, la concentración de los clientes veíamos que era muy baja y eso termina siendo positivo para la industria. La posibilidad de integración vertical hacia arriba es muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente puede adquirir por sí solo un producto. Es decir, que el mismo cliente se convierta en nuestra competencia. Entonces, como es tan bajo, es decir, muy poco probable que una persona monte un taller, ¿verdad?, para satisfacer su misma necesidad, pues entonces esto termina siendo positivo para la industria. En el volumen de compra, el volumen de compra es muy bajo, ¿ok? Eso también termina siendo positivo. ¿Por qué? Porque con muy pocos compran, pues entonces los clientes van a depender más al momento de adquirir ese producto. El costo de intercambio del cliente es muy bajo. Esto sí termina siendo negativo para la industria, ¿ok? Y podemos ver, por ejemplo, aquí una influencia del cliente en el consumidor final. Porque recordemos que desde el aspecto del marketing, el cliente generalmente es muy probable que no termine siendo el mismo consumidor. Algunas veces sí, pero entonces puede existir esa disparidad entre lo que es el cliente y lo que es el consumidor. Bien. Veamos, si hacemos un conteo, tenemos en este caso más positivos que negativos, o sea que termina siendo positivo, pero con débil, o sea, esto es muy débil, ¿ok? Lo que es el poder de negociación de los clientes termina siendo muy débil y esto es favorable para la industria porque significa que las empresas o las empresas que están en este sector pues tienen más poder que los clientes al momento de negociar. Bien, entonces eso es positivo, es favorable para la industria. Y veamos lo que es la amenaza de productos sustitutos. Recordemos, nos hacíamos la pregunta, ¿posibilidad de un sustituto funcional? Luego vemos disponibilidad de sustitutos a precios atractivos, sustitutos con atractivos superiores o tendencia del mercado a preferir sustitutos. Vemos aquí que nos dice que no aplica. Es decir, para esta industria no hay amenazas de productos sustitutos, porque básicamente es algo muy especializado, un servicio, un producto muy especializado que no tiende a ser suplantado por otro, porque básicamente el que quiere ir a un taller mecánico pues va a eso, a los servicios que presta un taller mecánico. Entonces, básicamente aquí no aplicaría la amenaza de productos sustitutos, lo que termina siendo pues positivo para la industria porque tampoco nos van a quitar mercado dentro de lo que se conoce como esos productos sustitutos. Perfecto. Nos vamos entonces a analizar el nivel de atractivo de la industria. Y decimos, por medio del análisis de las 5 fuerzas de Porter, pues fue posible determinar que el nivel atractivo de la industria es medio, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sale este valor? ¿Cómo sabemos nosotros que es medio? Entonces dice, a que entre diversos factores, al alto poder del proveedor en la industria, como la alta rivalidad que se presenta en el sector. Es decir, tenemos que ir describiendo lo que encontramos aquí. ¿Qué hay debilidad? Existe debilidad en la entrada de nuevos competidores, lo que tiende a ser favorable, ¿verdad? Además de que el poder de negociación de los clientes, de los proveedores es muy fuerte, esto es desfavorable. Encontramos que el poder de negociación de los clientes es muy débil, lo que es favorable. Entonces, básicamente, del análisis de lo que es fuerte, débil, muy fuerte y débil, nosotros podemos decir claramente que entonces es medio, ¿ok? Ahora, si aquí la mayoría fuera fuerte, entonces podemos decir aquí que es fuerte. Pero fíjense que tenemos algo débil, tenemos débil, muy fuerte y fuerte. Entonces realmente el equilibrio allí nos termina dando de que es medio, lo que podemos conocer como el atractivo de la industria. Bien, y lo que conseguimos aquí pues es un análisis detallado de qué representa o de dónde surge ese medio. ¿Ok? Perfecto. Vámonos ahora con los factores claves de éxito. Entonces, construimos una tabla, ¿verdad?, donde indicamos el número del factor clave como tal en su descriptivo, es decir, cómo definimos cada factor clave, la ponderación que le vamos a otorgar a ese factor y la justificación de por qué estamos seleccionando ese factor clave de éxito. Entonces, número 1, primero, alianzas estratégicas con los proveedores. ¿De dónde sale este factor clave? Fíjense aquí. Nosotros veíamos que con respecto a los proveedores, ¿sí?, es muy fuerte el poder de negociación. Entonces yo tengo que aliarme a los proveedores estratégicamente. Aquí ya empieza el análisis estratégico. Yo tengo que aliarme a los proveedores porque tienen un poder muy fuerte en la industria. Entonces lo que yo voy a sugerir es alianzas estratégicas con los proveedores. Perfecto.
La ponderación no la debemos colocar todavía, ¿bien? Sino hasta el final. Una vez tenemos todos los factores, ponderamos. Pero sí podemos escribir de dónde sale la justificación de esta alianza estratégica. Entonces, fíjense, a través de las fuerzas de Porter se logró conocer el alto poder que tienen los proveedores en la industria. Una alianza con estos permitiría disminuir su poder en la organización y a su vez garantizar la calidad de los repuestos, el cual es un factor de gran importancia para el cliente y lo vimos en el IPC externo. Fíjense, excelente, ¿no? El número 2, podemos sugerir entonces capacitación constante en el personal, tanto en términos de métodos y procedimientos de trabajo, así como de servicio. ¿Okay? Ahora fíjense, en este caso, este factor clave del éxito no viene como tal, ¿bien?, de las fuerzas de Porter, porque aquí no estábamos estudiando a nuestros trabajadores, pero sí viene como dato de los factores relevantes que veíamos en la encuesta aplicada a nuestros clientes. Entonces, allí nosotros sabemos que tenemos que capacitar constantemente en atención, en procedimientos, en métodos, sobre todo por el tipo de empresa. Entonces, ¿de dónde sale ese factor? De acuerdo al análisis del IPC externo, la puntualidad en la entrega de servicios, la rapidez de respuesta, la calidad del servicio, son 3 factores con un alto nivel de importancia para el cliente. ¿Cómo conseguimos nosotros estos factores? Pues a través de la capacitación y entrenamiento del personal para cumplir estos objetivos. Muy bien. Tercero, cuadrillas dedicadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y herramientas. Lo mismo, de acuerdo al análisis del IPC externo, el buen funcionamiento de los equipos y herramientas es un factor de gran importancia. Entonces, precisamente debemos considerarlo aquí. Adquisición de tecnología de punta. Precios competitivos, ¿ok? Fíjense que realmente esto tiende a ser un poco subjetivo, ¿ok? Los factores claves de esto que nosotros vamos a colocar acá. Sin embargo, lo importante es precisamente justificarlo bien. Si están justificados dentro de lo que obtuvimos en las fuerzas de Porter o en el IPC externo, ahí no hay ningún problema, ¿ok? Lo importante siempre es justificar, porque no podemos inventar factores claves de éxito porque dejan de ser claves precisamente y estaríamos orientando erradamente hacia un análisis estratégico de la empresa. ¿Bien? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, nos fuimos por la negociación de los proveedores, nos podemos ir con la negociación de los clientes, pero fíjense que realmente la negociación de los clientes, en este caso, veíamos, era muy débil. Entonces, como no hay alto poder en la negociación de los clientes, pues no me tengo que liar a ellos, pero sí tengo que velar por la satisfacción de los factores que ellos consideran claves. Entonces, es allí donde nos fuimos a este IPC externo. ¿Bien? Ahora sí, entonces podemos ponderar y decimos, ¿cuáles consideramos de estos 5 factores? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Okay? Se recomienda generalmente seleccionar 5 factores claves de éxito. Entonces, en función de ello, nosotros ver cuáles son los más importantes de estos 5. Entonces, le ponderamos a las alianzas estratégicas y ponderamos a la adquisición de tecnología de punta. Posteriormente, la capacitación y las cuadrillas y precios competitivos. Fíjense que todo esto tiene que cuadrar y debe darnos 1, ¿ok? Que viene representado por el 100%. Veamos ahora, nos vamos a la matriz del perfil competitivo. Entonces ya una vez tenemos los factores claves de éxito ponderados anteriormente, bien, nos vamos a comparar, por eso se llama matriz del perfil competitivo, nos vamos a comparar con las empresas que están compitiendo en el ramo, en la industria. Y es por eso que en el ejercicio nos daban un dato. Si recordamos, aquí nos decían que de estudios anteriores, dice, un estudio hecho por la organización permitió conocer que sus principales competidores eran Talleres Pirelli y Multiservicios Rivas. Entonces vamos a compararnos con esos dos. Venimos para acá, ¿okay? Y los vamos a colocar en nuestra matriz. Entonces decimos, muy bien, tenemos Motors, que es nuestra empresa, y lo vamos a comparar con nuestra competencia. ¿Qué vamos a comparar? ¿Cómo son los factores claves de éxito con respecto a los competidores? Entonces, las ponderaciones terminan siendo las mismas que ya asignamos en los factores claves de éxito anteriores. Como les decía, tiene que darnos 1, ¿bien? Luego, ¿qué hacemos? Colocamos nuestra empresa, cada competidor, y aquí dice C y RP. ¿Qué significa la C? Significa la calificación que nosotros le vamos a dar a cada uno de estos factores. Y el RP significa esa ponderación o esa calificación ponderada que le vamos a dar a cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, las alianzas estratégicas con los proveedores. 3, es Motos. 2, Talleres Pirelli. Y 2, Multiservicios Vivas. Ahora, recordemos, ¿de dónde surgen estas calificaciones? El video anterior, en el material de apoyo, nos explica si eso representa una amenaza mayor, una amenaza menor, una fortaleza,
mayor, una fortaleza menor, ¿ok? Es decir, cómo nosotros vamos a entender este tipo de calificaciones asignadas en el matriz de perfil competitivo. Es así entonces como nosotros podemos visualizar bajo qué nivel de competitividad está nuestra organización con respecto a la competencia, ¿ok? Que en este caso sería Taller Operelli y Multiservicios Vivas. Fíjense que para nosotros determinar esta calificación ponderada, tenemos que multiplicar la calificación por la ponderación. Si yo multiplico 3 por 0,25 me da 0,75. Si multiplico ahora 2 por 0,50, después 2 por 0,50, y así sucesivamente nosotros obtendremos las calificaciones ponderadas para cada una de las empresas de nuestro estudio. Vuelvo a repetir, si multiplico 3 por 0,25 me da 0,75, en este caso 2 por 0,25 es que me va a dar 0,50, 2 por 0,25 igualmente obtenemos aquí 0,50, ¿bien? Entonces, este procedimiento lo vamos a repetir para cada uno de los factores claves del éxito. Posteriormente hacemos una sumatoria, ¿ok?, vertical de todas las calificaciones ponderadas y vamos a obtener un número. Por ejemplo, para Motors, compañía anónima, es 2,85, para el Taller Operelli es 2 y para Multiservicios Vivas es 2,2. Fíjense que mientras más cercano a 4, este es mucho mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos analizar nosotros aquí? Dice muy bien, de acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz del perfil competitivo, se logró determinar que Motors es el líder del mercado. ¿Por qué? Porque tiene la mayor ponderación entre sus competidores, ¿ok? Y que a su vez tiene el mayor nivel de competitividad con respecto a los demás, puesto que a pesar de no poseer todos los factores claves de éxito, como estamos viendo, ¿verdad?, no los posee en su totalidad, pero sí está encaminado a alcanzar estos factores, a cumplirlos y a mejorarlos. Entonces, ¿qué es lo que le sugerimos? Que debe trabajar en estrategias que le permitan incrementar este valor y obtener mayores niveles, por supuesto, de competitividad. Es decir, generar que este 2,85 se acerque más a 4. Por otra parte, Multiservicios Vivas es el competidor más cercano a Motors. Si observamos, básicamente es el que quedó en segunda posición, el que le sigue. Entonces hay que analizar que a pesar de que está a un mismo nivel, ¿ok?, un mismo nivel en función de cualidades, ¿ok?, cualidades de algunos factores, está muy lejos en cuanto a comparación del nivel de competitividad. Es decir, para igualar los niveles de competitividad están muy lejos, ¿ok? Y por otra parte, pues también tenemos que los factores de mayor ponderación, si observamos acá, tenemos la mayor ponderación, ¿sí?, que le dimos fue alianzas estratégicas y adquisición de tecnologías, que vienen a ser los más importantes, pues básicamente estamos en 3. ¿Eso qué significa entonces? Que posee la mayor calificación, lo que se traduce en una ventaja competitiva con respecto a los demás, ¿bien? Y también podemos entonces analizar unos niveles de rivalidad. Estos niveles de rivalidad se concluyen en que existen en la industria, ya que los competidores pues poseen ciertos factores que son positivos de cierta manera y con los cuales están los niveles de competencia activos. Estos niveles de competencia activos no son otra cosa pues que los factores clave que hacen que una empresa compita con la otra, ¿bien? Pero por supuesto, sin embargo, tenemos que asumir que estos factores se pueden mejorar, pueden crecer, pueden estar orientados hacia el camino del cumplimiento de esas metas y objetivos organizacionales. Y por último, entonces, ya para generar la matriz de evaluación del factor externo, que es la que nos va a permitir a nosotros posteriormente ubicarnos en un eje cartesiano para conocer qué tipo de estrategia se genera y una matriz DOFA adaptada precisamente a la realidad. Entonces, para ello tenemos que colocar aquí factores externos claves, ¿bien? Fíjense que en este caso tenemos más factores externos claves que van a surgir ¿de dónde? De todos los estudios anteriores. Es decir, van a surgir de los factores claves del éxito, ¿verdad? Van a surgir aquí mismo de nuestras fuerzas de Porter, ¿ok? Y por supuesto de los datos iniciales que nos da el ejercicio, que nos da la descripción general de la organización. Entonces, básicamente tenemos, por ejemplo, aumento constante en el costo de insumos, equipos y herramientas a causa de la inflación en el país. Esto es un factor externo clave.
Ojo con esto, solo tenemos que colocar factores externos y claves, es decir, que realmente sean relevantes en el estudio y en la industria que estamos pues generando esas estrategias, ¿bien? No podemos colocar cualquier factor externo que realmente no se relacione directa o indirectamente con nuestra industria. Una vez tenemos todos nuestros factores claves definidos, como lo van a poder observar allí en el material de apoyo, pues tenemos que generar una ponderación. Lo mismo, esta ponderación tiene que ver en función de qué tan relevante es uno con otro. ¿Bien? Y por supuesto va a depender la complejidad de la cantidad de factores clave que hayamos obtenido. Una cantidad de factores clave limitantes no tenemos, ¿ok? En este caso sí no podemos decir, bueno, vamos a asumir unos 10, 12, 5, no. Realmente todo va a depender del contexto y de los estudios anteriores a esta matriz de evaluación. Nuevamente la ponderación, pues al sumar debe darnos 1, ¿ok? Luego generamos una calificación del mismo modo que puede ir del 1 al 4, ¿verdad? Y generamos un total ponderado que no es lo mismo que multiplicar la calificación por su ponderación. Al hacer la sumatoria vamos a obtener un número, ¿bien? En este caso me da 2,35. Entonces aquí sí ya podemos empezar a hablar de los factores externos, cómo la evaluación de los factores externos se encuentran en esta organización y por supuesto impactando a la industria. Entonces nos dice, de acuerdo al análisis del factor externo, la empresa arroja un valor de 2,35, lo que constituye una amenaza menor, ¿ok? ¿Qué significa esta amenaza menor? Que la empresa presenta mayores pues, debilidades, ¿no? En este caso, ¿qué oportunidades? Sin embargo, esas variables ambientales no las podemos controlar. Recordemos que al ser factores externos, nosotros no podemos manejar este tipo de variables porque lo que tenemos que tratar de hacer es aliarnos o saberlas llevar, ¿okay? Estratégicamente, y es para eso que estamos haciendo este estudio externo que nos va a permitir posteriormente complementarlo con los factores internos y generar entonces estrategias que sean de esa misma alianza, de esa unión entre fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Entonces, nos dice que se recomienda desarrollar estrategias enfocadas en generar elementos diferenciadores y aprovechar las oportunidades y amenazas en la búsqueda de lograr un mejor posicionamiento en el mercado. Bien, y ya con esto entonces damos por concluida lo que es la auditoría externa en función de los aspectos organizacionales. Ya tenemos un primer resultado, nuevamente 2,35, y sabemos que actualmente pues esta empresa está bajo una amenaza menor. ¿Ok? Muy bien, entonces nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para explicar ya las fases de la auditoría interna y la matriz de evaluación, pero ya de factores internos. Entonces, bueno, hasta luego, nos vemos en una próxima oportunidad.